Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza Caminante por Carve, como todos los sábados, de 7 a 8 este encuentro para hablar sobre seguridad social, sobre los derechos de ustedes, sobre la búsqueda de la mejor calidad de vida de cada uno que están siempre allí, ¿no?, detrás de estos micrófonos, y que tanto agradecemos de norte a sur y de este a oeste del país. Roberto Fabra en los controles, Jorge está de licencia, a quien le deseamos que lo pase muy pero muy bien. Y como todos los sábados, un menú muy extenso, pero comienzo saludando a Ariel Ferrari, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, uno de los equipos, ¿no?, de representación. Ariel, ¿cómo te va? Buen día, Néstor, un gusto. Hoy representando jubilados y pensionistas. A jubilados y pensionistas, sí. Bueno, sé que el fantasma de la radio no está metiendo cositas, pero es un gusto saludar a la audiencia un sábado más, compartiendo una linda mañana, con mucha actividad de hoy mismo y en la semana, y que esperemos compartir con la audiencia. Muchísimo, Ariel, para conversar, para informar esta mañana. Por ejemplo, ya tenemos en línea a Silvia Brión de La Paz, pero va a estar con nosotros más adelante Waldemar González de la Unión de Jubilados y Pensionistas de Colón y adyacencias, hablando sobre temas muy importantes de seguridad social. Después de media vamos a estar con Gabriel Regalado, continuando con el tema de la reforma, al anteproyecto de la reforma de seguridad social, pero en el comienzo, para no hacerla esperar mucho, saludamos a una asociación muy querida, en una zona además del país, en Canelones, muy poblada, como es La Paz. Silvia Brión está allí, Ariel, te escucha y nos escucha. Buenos días, Silvia, un gusto. Gracias por contactarte con nosotros. Y bueno, hoy a las 3 de la tarde la asociación tiene para ustedes, para nosotros, yo creo que para todos los jubilados y pensionistas, una importante actividad en el marco del plan de trabajo que ONASPU viene desarrollando, de informar, de divulgar derechos y en particular saber qué está pasando con esta reforma del derecho jubilatorio, porque hay muchas consultas y muchas dudas, y estaremos allí junto con Sixto Amaro y con María Elena Lluveras tratando de responderlas, y con mucho gusto te damos los buenos días y que nos cuentes cómo es el proceso. Llegaron a la concreción de esta actividad en el día de hoy, porque si bien es una actividad de un par de horas que tenemos, eso lleva una organización para llegar a los vecinos, a otras instituciones, compartir con ellos, y que sea, bueno, una actividad abierta al barrio y no solo en la asociación. Bueno, buenos días para todos. Realmente esto comenzó cuando estuvo el Congreso, que ustedes pidieron que había que hacer esto, juntarse, organizarse para conversar. Y desde ahí nos juntamos, como todos los jueves, y empezamos a armar el día de hoy. Así que fíjense que nos ha llevado unas cuantas semanas, porque como bien dice Ferrari, hay que conversar con las otras asociaciones, con los vecinos, con Fuerzas Vivas, con la Intersocial, con la Intersindical, con los vecinos, con los comercios. Hemos hablado con todos y hemos invitado a todos. La convocatoria fue general porque nosotros creemos que este anteproyecto de ley de la seguridad social no es solo para nosotros, jubilados y pensionistas, esto es para todos, para los que trabajan, el trabajador, para nosotros y para los pensionistas también. Por eso invitamos a todos. Y bueno, tuvimos muy buena receptividad con nuestro pueblo y con otras asociaciones también, porque invitamos a Colón, a Peñarol, que son los que están alrededor nuestro, Las Piedras, y creo que por lo que nos dijeron confirmaron que iban a acompañarnos, porque todos creemos que esto es muy importante porque nos saca calidad de vida a todos. A nosotros que estamos jubilados también nos saca calidad de vida, pero a los que se van a jubilar mucho más. Por eso es que decidimos entre todos hacerlos, y bueno, y hoy de tarde, alguien que no se haya enterado, hoy sábado a las 15 horas tendremos el encuentro, un conversatorio, va a ser un ida y vuelta,
porque allí funciona, en nuestro centro de jubilado, en la casa del jubilado, funciona un centro de día que van 38 adultos mayores, de lunes a viernes. Y ellos hicieron un taller esta semana, y en ese taller salieron preguntas que hoy de tarde se las vamos a hacer llegar para que ustedes puedan contestarles. Hay mucho movimiento y la gente está muy, muy interesada. Hay mucho interés entre nosotros, pero en la sociedad nuestra también. Así que los vamos a esperar a los 3. Vamos a terminar con un compañero también que se jubiló y a él le encantó siempre tocar el acordeón. Y como se jubiló, es la oportunidad de hacerlo, que pertenece a la REDAM, que es otra red de adulto mayor, y va a terminar él con su acordeón, así que vamos a tener, creo que va a ser completo. Seguro que sí, porque además la importancia, tenemos preocupaciones, tenemos dudas, las queremos enfrentar, nos organizamos para eso, pero no perdemos la alegría, no perdemos los sueños, y me parece muy bien que las actividades terminen con algo cultural, con algo, en este caso musical, que es bien importante. Y yo quiero destacar algo, primero, eso que dicen ustedes, ¿no? Que decimos todos. Cuando muchas veces nos dicen, pero a ustedes no los afecta. Ustedes ya están jubilados y nadie duda que vamos a seguir cobrando las jubilaciones todos los meses como la cobramos, porque el BPS no ha dejado de pagar nunca las jubilaciones, y los derechos que se adquieren en materia de seguridad social no se pueden quitar, no se pueden modificar. Podrá a los nuevos jubilados cambiarle las reglas. Pero venimos hablando cada sábado de cosas que algunas pueden afectarnos, sí, a nosotros, porque cuando las razones que dicen de la reforma es por dificultades financieras y uno mira la ley y no hay ninguna medida que modifique las fuentes de financiamientos o que cree un financiamiento para que se acumule a lo que tiene hoy, sin duda decimos, ¿qué va a pasar cuando además parte de los recursos del BPS se amplía al hacer obligatorios a todos los que ingresen a trabajar y por todo el sueldo que ganen, la mitad enviarlo no a las arcas del BPS, sino a las arcas de una empresa privada? Pero capaz que ahí están esas preguntas que están en esta tarde sin duda, y me pareció interesantísimo que la construcción de esas preguntas se hayan hecho en forma colectiva en esa actividad que realizaron, porque sin duda muchas veces coincidimos, pero de la propia elaboración me imagino que ya habrán salido opiniones y comentarios de eso. Sí, fue muy activo el taller, muy interesados, ese grupo es muy activo, ellos trabajan de lunes a viernes, yo digo trabajan porque para mí es como ir a trabajar, ¿no? No es una actividad remunerada, pero es una actividad importante. No es remunerada, pero sí, van contentísimos, le ha cambiado la vida, hasta la vida le ha cambiado tanto que no han tenido, porque con esto de la pandemia que tuvimos que estar tanto tiempo adentro, nos hemos llenado también de medicación y le ha cambiado tanto la vida que hasta medicamentos han tenido que dejar porque se sienten mucho mejor, porque están felices. Ayer hicieron un paseo y me mandaron fotos y videos del paseo acá cerca, a Santa Lucía. Uh-huh. Estaban radiantes de felicidad. Entonces, eso hay que replicarlo en otros lados. Nosotros como asociación colaboramos con este centro de día, nosotros damos el local, el municipio ayuda con el agua y la luz, paga eso, pero eso tiene que estar en otros lados, porque la calidad de vida de ese adulto mayor cambia totalmente.
Nosotros tuvimos, ellos tuvieron la visita de Lema, del ministro Lema, y bueno, eso fue lo que más se pidió y más se le conversó. Que bueno, no hay dinero, yo qué sé, siempre tenemos unas disculpas, sí, pero eso es otro tema, ¿no? Pero creo que hay que abocarnos a eso, al adulto mayor. Sin Nosotros duda. como asociación estamos ahí colaborando. Nosotros también tenemos, miércoles tenemos actividades para nuestros socios, que hacemos crochet, macramé, 2 agujas, hay tango, hay danzas folclóricas, tenemos un coro que participa mucho, igual que la danza, y después tenemos las oficinas que estamos todos los días, cuando llega el socio, que vienen muchos socios a buscar la canasta, que el mes pasado tuvimos que hacer rifas y pedir colaboración a los comercios, porque nosotros tenemos una revista y los comercios que publican en la revista nos ayudaron y tuvimos que hacer 20 canastas más de las que nos manda ONASPU, porque hay una necesidad que nosotros capaz que no la estamos viendo ahí, pero hay una necesidad y es lamentable, pero hay hambre. Y es lamentable que el adulto mayor esté pasando esas necesidades. Entonces tratamos de hacer lo más que podemos entre nosotros. También estamos ahora armando para salir a pasear un poco como asociación, por lo menos unos viajes cortos. También estamos yendo a la Comisión de Turismo de ONASPU, nos estamos juntando, conversando para un poco de recreación, un poco de aprendizaje. Tenemos una compañera que está yendo también a la Comisión Fiscal. Bueno, creo que tenemos muchas actividades, un poco más de tiempo a veces, eso que estamos jubilados, pero un poco más de tiempo. Pero no a veces pasivos, no estamos No. jubilados, pero no pasivos. No, pasivos en realidad no estamos ninguno para nada, porque no nos da a veces los tiempos para cubrir todo lo que tenemos. Pero estamos felices, Felices. Se nota en tu hablar y nos alegra muchísimo porque así debe ser, enfrentar las dificultades, no mirar solo en uno mismo, sino mirar también y ese principio de solidaridad con los demás. La organización tiene también esa virtud que a nuestros iguales queremos todos juntos seguir mejorando nuestra calidad de vida, luchar por nuestros derechos, no perder las conquistas que hemos tenido. Hemos avanzado no lo suficiente en ir recuperando capacidad de compra, la pasividad perdida durante años se fue recuperando, pero llevamos 3 años de caída de las jubilaciones y nos preocupa lo que pase el 1 de enero si no hay un cambio, primero en una decisión que tiene la Presidencia de la República y el equipo económico, que el 3% que se nos da hasta el 31 de diciembre se mantenga y sobre él y la pasividad total, sobre lo que cobramos en diciembre se ponga el aumento de enero y no se deje de lado para calcular el aumento de enero y se deje de pagar para ver cuánto cobramos en enero. Por eso, el último, y aprovecho, y ya estaremos con tiempo en otras audiciones hablando, aprovecho a decir que el Consejo Directivo Nacional de ONASPU ha resuelto que el 10 de noviembre habrá una concentración a las 10 de la mañana, ese jueves, en la Plaza del Entrevero, allí en 18 y Río Negro, además una esquina histórica para ir caminando hasta la Plaza Independencia para nuevamente reivindicar, plantear la necesidad de conversar de estos temas al más alto nivel. Por eso, desde junio del año pasado, no concretaba a pedido de entrevista al presidente. Y ahí nos seguiremos encontrando. Y es un gusto compartir contigo y hoy a las 3 de la tarde estaremos allí en La Paz compartiendo con todo el barrio, con todo el pueblo lapaceño. Un gusto que nos hayas llamado, comunicado y buena jornada. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, esta tarde nosotros nos estaremos viendo. Gracias a todos por este momento y poder conversar y que
la gente que capaz que nunca nos había escuchado sepa que no estamos quietos, y que se acerque a la asociación, que se acerque, porque siempre tenemos una mano extendida para poder resolver, ayudar, colaborar. Pedimos ropa, bueno, muchas cosas que se han hecho. Y una cosa que quiero solo comentarles, que ahora viene octubre, y en octubre tenemos actividades también, porque es el mes del adulto mayor. Exacto. El 14 y el 15 de octubre hay un seminario que es sobre el adulto mayor, que se va a hacer en Las Piedras. Después les mandamos más especificado todo. El 27 de octubre también tenemos un encuentro que lo vamos a hacer en la calle, en el mismo lugar donde vamos a hacer hoy. Después vamos a tener un teatro. Así que ustedes ven que las cosas ya las tenemos más o menos programadas un poco más para adelante. Esas actividades siempre son con el centro de día, porque a ellos los apoyamos y ellos nos apoyan a nosotros y nosotros nos apoyamos. Es mutuo. Es mutuo. Pero Bueno, perfecto, nos comprometemos a divulgar todo esto que nos comentas ahora y que con mucho gusto y con gran compromiso desarrollan ustedes. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Silvia. Un gusto. Gracias, muchas gracias. Chau. Buen día. Y bueno, y nos venimos un poquito, seguimos vamos César Mayo Gutiérrez, Garzón, hasta Calderón de la Barca. Y ahí nos está esperando Ariel Waldemar González, de la Unión de Jubilados y Pensionistas de Colón y Adyacencias, que ya está en línea con nosotros. Él nos decía adyacencias, y es una cobertura que se hace muy importante por ahí, ¿no? Sí, porque se extienden y bueno, y se limitan con Peñarol y con La Paz hacia el norte, y bueno, y te damos los buenos días, Waldemar, y yo sé que no es un compromiso, pero digamos, una necesidad de apoyarnos entre todos. Y nos decía recién Silvia que invitaron, y yo sé que van a estar también esta tarde ustedes allí en La Paz, pero también de alguna forma me parece que recogerán experiencia para el viernes que viene a las 4 de la tarde, cuando en la Asociación de Colón hagamos una actividad con características parecidas, ¿verdad? Buen día. Bueno, buen día para todos. Un saludo a toda la barra que escucha. Decirles que sí, que el viernes que viene, el viernes 30, a las 4 de la tarde, lo que está previsto es una reunión abierta. Estamos invitando jubilados, pensionistas, trabajadores, vecinos. Estamos preparando una invitación escrita que vamos a llevar en mano a las cooperativas de vivienda de toda la zona, de todos los alrededores de la sede, porque el planteo es que la reforma le interesa a todo el mundo. Entonces nos afecta a todos. No hay alguien que diga a mí este tema no me llega o no me va a tocar o no me corresponde. Y esa es la invitación, para que la Asociación de Jubilados pueda resolver las dudas de los jubilados, pero también sea un compromiso territorial con los vecinos, para que todo el mundo pueda preguntar. Que eso, en el aviso que repartimos, el mensaje es ese. Vienen de visita los directores sociales, el director de los jubilados y el director de los trabajadores en el BPS, para que la gente pueda sacarse las dudas y preguntar lo que no comprende o lo que le genera duda o lo que teme, porque no sabe, porque no se ha publicitado. Hablamos de la reforma y los detalles andan en la vuelta como en una nebulosa, ¿no? Sí, sin duda. Y a ver, no, es cierto, los detalles andan en la nebulosa, pero los otros días yo le decía a un periodista, y reflexionemos un poquito, que la audiencia y cada uno de nosotros piense, ¿de qué se habla cuando se habla de este proyecto de ley? De la postergación de la edad a 65 años, ¿no? Y es el centro. Y 2x3 nos dice que hicieron encuestas y hay un X% que no le parece mal. Se pregunta en otras encuestas, bueno, si el proyecto de ley fuera progresivamente postergando la edad de retiro y a partir de tal época pueda uno
jubilarse, pero si tiene 65 años, ¿usted no le parece bien eso? Y la mayoría parecería que dijera que sí. Y yo le pregunto a un periodista, ¿pero solo para eso se precisan 307 artículos? ¿No tendrá mucho más cosas de contenido ese anteproyecto de ley? Porque más allá de uno no ser doctor en Derecho, no ser abogado, no haber estudiado la materia esa, bueno, cree que con poquitos artículos se podía resolver. Y solo algunos sectores que nos oponemos somos los que tratamos de explicarle a la ciudadanía el contenido de algo que se argumenta que hay que cambiarlo por un problema financiero, pero sin embargo contiene muchísimas más cosas, y por eso excelente que las asociaciones hagan todo esto que vienen haciendo, ¿verdad? Sí, estamos haciendo una especie de propaganda abierta que cubre, como decía recién Remeseiro, la zona enorme en la que tenemos que trabajar, porque estamos hablando de Colón, estamos hablando de Villa Colón, de Melilla, de Abayubá, de la Carbonera, de Pueblo Ferrocarril. Es enorme, realmente son kilómetros y kilómetros. Es una zona que tiene de todo, ciudad, chacra, concentración, porque los complejos habitacionales y una cantidad enorme ahora que se han ido creciendo de complejos habitacionales y de cooperativas de vivienda. Hay una movida de fútbol muy grande en la zona, y ahí estamos en contacto para invitar también, para que participen. Y ayer en la reunión estábamos conversando justamente a ver que uno de los compañeros iba a ir a saludar a La Paz, a la actividad que hacen, y vamos a estar en contacto, para el 10 de noviembre también, a ver qué hacemos juntos. Pero es una movida muy grande, porque una de las cosas que queremos desterrar es la idea de que a los jubilados no les afecta, entonces no tienen por qué meterse. Exacto. Eso se está propagandeando terriblemente, y en el fondo los jubilados ya están recibiendo modificaciones antes de aprobar la ley. Ya hay una reforma caminando, porque en los hechos nos modificaron los topes para el cálculo de impuestos, nos modificaron los topes para recibir derechos, porque no se ha hecho una sola vivienda desde que comenzó este gobierno, y hay una lista de espera y el plan de viviendas está paralizado. Y eso es una reforma del sistema. Por la vía de los hechos no hago más viviendas, y el derecho a la vivienda se te queda en el olvido y se va perdiendo. Y el plan Ibirapitá, no entregan una vivienda, desaparece esto. Y el plan Ibirapitá, y un directorio del BPS que, si se aprueba la ley, va a quedar sujeto a un equipo regulador dirigido por el Poder Ejecutivo, que va a pasar por arriba de las reglas de seguridad social y del control y de todo, y vas a tener un organismo nuevo, inventado, que para mí es una opinión muy modesta, va contra el artículo de la Constitución que dice que el BPS es el regulador de la seguridad social, y esto están inventando esta cosa rara que es la agencia reguladora. Les gustan las agencias reguladoras porque después te controlan la vida desde ahí sin necesidad de pasar por el Parlamento. Exactamente. Bueno, y más de 60 artículos que excluyen, no tienen en cuenta al Parlamento cuando dice que lo reglamentará el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces el Poder Ejecutivo creará con la agencia una comisión para ver qué hacen tal o cual tema, desconociendo el diálogo y todo eso, que tiene un valor muy de retroceso, ¿no? Hay cosas que se saben por viejo, como decir, a mí las leyes que dicen el Poder Ejecutivo hará o reglamentará me producen escozor, me dan una especie de pánico, porque cada vez que se ha votado un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo haga lo que le parezca, y el Parlamento reniega de su derecho de control y de vigilancia de lo que el Poder Ejecutivo haga, hemos tenido desastres que después hay que salir a remendar, ¿no? Es peligroso votar una ley que diga el Poder Ejecutivo hará. ¿Y hará qué? ¿Quién lo controla? ¿Por qué cambiará?
porque cambia la bandera o porque cambia el economista de turno o porque cambia la moda, porque ahora también aplican moda, ¿no? A mí me parece que es muy peligroso, y es muy peligroso decirle a la gente que hay encuestas con esto, porque es un riesgo decir que los derechos se van a regular por encuestas. Si yo tengo derecho, tengo derecho. No tengo que preguntar si una encuesta le gusta que yo tenga derecho. Estamos tergiversando por la vía de los hechos cosas que son muy serias, ¿no? Exacto, yo creo que es bien importante lo que tú dices. De esas cosas se hablan poco, de los contenidos, de lo que hace a la democracia la independencia de poderes. Porque nosotros tenemos poderes legislativo, ejecutivo y judicial bien separados, independientes, pero acá uno de los poderes, que es el legislativo, se deja un poco de lado cuando la propia norma le termina dando facultades para que legisle o para que a través de la reglamentación, y ahí no hay diálogo, no hay participación de una democracia representativa como es las cámaras de diputados y senadores, que y hay una acción de acuerdo a quien, sí tiene la iniciativa privativa de mandar el proyecto de ley, pero la discusión después en el otro poder, que es el Parlamento, es el que define ahora todas esas preocupaciones que vos compartís con nosotros, Waldemar, pero que poco se habla. Yo creo que si buscamos en Google, que ahora todo se busca en Google, a ver de cuántos hablaron de estos, de los promotores de la ley, cuánto informaron a la gente, los medios de esto, no encontramos ninguno. Qué bueno sería, Ariel, Waldemar, un debate pero amplio, ¿no? En los medios, no, hay muchos periodistas que le han dado cabida a pequeños debates, pero un debate de lo grande, que estén todos, que estén los jubilados, los trabajadores, los expertos, porque a veces claro, se centra todo a nivel político, pero los que están todos los días son ustedes, ¿no? Entonces hacerlo a lo grande y que se hable todo lo que sea, Ariel, ¿no? De esos temas que quedan de lado, son muchos artículos, ¿no? Sí, es demasiado largo para que la gente lo lea y lo digiera fácilmente. Hay quien me ha confesado que consiguió el texto completo de la ley y empezó a leerlo y dice que se embarulla, se enreda con un cambio de temas, hay cosas que no comprenden el lenguaje muchas veces. Entonces hay que resumir esto en ideas básicas para saber que ¿dónde es que te toca esto? ¿Cuál es el problema concreto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que buscamos el 30, ¿no? Me parece que vuelvo a hacer la convocatoria el 30 de septiembre, viernes a las 4 de la tarde, el Calderón de la Barca y Andrés, la sede de los jubilados de Colón, una reunión abierta donde la gente pueda preguntar, ¿no? Preguntar lo que le pueda doler, es decir, ¿en qué me afecta esto a mí? Yo soy jubilado, soy pensionista, soy trabajador, soy cooperativista. ¿Qué me va a pasar con esta ley? ¿Qué le va a pasar a los hijos? ¿Qué le va a pasar a los nietos? Porque estamos también jugando con el futuro con esta ley. Sí, ¿qué le pasa a la sociedad? Después quedan instaladas, ¿no? ¿Qué le pasa a la sociedad en definitiva, no? Porque si se plantea que el problema es financiero, que los recursos no alcanzan y se van a sacar más recursos, reitero como lo dije hace un ratito, creando más cuentas individuales, ¿cuál será la próxima reforma entonces que nos harán? Advierto, por si alguien no lo leyó, que El País de hoy tiene en su editorial una pesada descripción de la seguridad social como una especie de clavo que tiene el Uruguay, ¿no? Es decir, explicando la necesidad de achicar todo eso y de achicar la burocracia. Cuando dicen, ¿en qué nos perjudica? Si lo que quieren es un banco de previsión social más chico y con menos poder, y es el que se ocupa de pagarme a mí el resto de mi vida, a mí me preocupa que achiquen el instituto que me atiende. ¿No? Es decir, ese objetivo de que el banco tiene que ser una cosa más chica. Y uno piensa, ¿y entonces qué va a pasar
con los subsidios, con la salud, con todas las cosas que el banco atiende, ¿no? Con todo lo que hace el área de la salud, yo te decías al final, con las malformaciones congénitas, con ser un centro de referencia. A ver, acabamos hace un par de semanas o menos de hacer un convenio y lo que algunos pacientes por enfermedades raras, por las neuromusculares, terminaban haciéndole al Estado un juicio, ¿no?, para poder reclamar y obligar a que se le dé una medicación que por ser muy cara no se daba. Bueno, BPS hizo un convenio con el Fondo Nacional de Recursos y ahora se lo va a dar como centro de referencia, y hay medicaciones que valen miles de dólares, porque son de nueva generación y demás, y eso callado la boca, ellos sin tener una contribución específica para financiar eso, bueno, BPS la otorga, y no la otorga porque producto de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud ya no se le otorga solo a los hijos de los trabajadores de la actividad privada. Por eso es la transformación de aquel viejo Sanatorio Pacheco en lo que hoy es un centro de referencia como es el Crenada de Ser. Así que bueno, mucho para hacer. Nos encontramos el viernes a las 4 de la tarde con mucho gusto en Calderón de la Barca y Andrés. Un abrazo grande, Waldemar. Bárbaro, que pasen muy lindo todos y gracias por la chance de llegar. Por favor. Saludos. Un abrazo grande, un abrazo, Waldemar. Ariel, y esto el Parlamento es el que va a definir, ¿no? Qué importante, Ariel, que cada jubilado, cada pensionista, cada trabajador que se cruce con un legislador, o se da muchas veces, ¿no?, que esté en el lugar, en la zona, le plantee estas inquietudes, ¿no? Van a definir ellos. O sea, acá se vota en el Parlamento, no hay duda. Pero bueno, qué importante que el Parlamento los reciba a ustedes y se haga esa amplificación de esto, ¿no? Sí, y además, bueno, es otra de las razones y la importancia de tener un director social y que responda a las organizaciones, y en este caso la más representativa de jubilados y pensionistas, que es la ONASPU. Y si tiene alguna duda o si tiene alguna pregunta, que nos llame por teléfono, mejor dicho, que nos mande un WhatsApp al 099-215-1230, que ahí le estaremos respondiendo, y si se adhiere allí, mandándole periódicamente información, porque, bueno, esto viene, por más que ese tiempo se viene hablando, viene creciendo, se viene desarrollando, precisamos y estamos haciendo otras actividades permanentemente. El 3 de octubre vamos a estar en Peñarol, en la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Peñarol, allí en la mesa de Coronel Radicia Aparicio Sarabia, allí que tienen un local muy lindo, bueno, y otras se seguirán sumando, y además de, yo estuve el jueves en Florida, y bueno, y ellos ya quieren hacer una actividad para el 22 de octubre, y bueno, y así seguiremos en todas las asociaciones. Otros compañeros de ONASPU y del equipo participan en otros lugares, y bueno, pero ahora no tenemos que ir a un corte. A la pausita, Ariel, porque ya nos espera el economista Gabriel Regalado para seguir hablando de este anteproyecto de reforma de la Seguridad Social. Estamos en Carve, estamos en Caminante. Nos quedan 20 minutos, Ariel, y estamos ahora en contacto con el economista Gabriel Regalado para seguir hablando de este anteproyecto, que tiene mucho, como tú lo comentabas al principio, y que, bueno, la idea es de a poquito ir desgranando para que la gente entienda algo que es muy complicado, ¿no? Un gusto, Gabriel, un saludo para ti, gracias por estar siempre ahí en contacto y poder la audiencia de Caminante tener toda la información con el rigor técnico del estudio de investigación que vos en el equipo con Fabricio tienen la responsabilidad. Y bueno, y como venimos haciendo ya de hace 3-4 semanas, analizando artículos o capítulos que hacen a la reforma, y hoy
para continuar con el tema de jubilaciones, creo que el tema de jubilaciones por incapacidad podíamos arrancar por ahí, pero primero que nada, los buenos días, Gabriel, y un gusto. Buen día, Ariel, buen día para Néstor y para toda la audiencia. Y sí, hace unas semanas que venimos con esto, pero podríamos seguir varias semanas más, porque realmente el proyecto es muy amplio y bueno, un poco también compartiendo muchas de las cosas que mencionaba Waldemar hace unos minutos, es muy complejo, ¿no? Es cierto que con la gente que hablamos muchas veces hay algunos artículos que son difíciles de entender por la redacción o por el mecanismo que propone ese artículo. Y bueno, justamente hablando de artículos que proponen mecanismos complicados o diferentes o cambios que a veces son difíciles de interpretar, un poco lo que planteaba Ariel me parece que es bien acertado, ¿no? Las jubilaciones por imposibilidad física. Capaz que para empezar un poco, porque es importante también tener claro algunos conceptos generales, me detengo muy brevemente en esto. La jubilación por imposibilidad física es una jubilación, como dice el nombre de la prestación, que se le da a una persona que se incapacita total y permanentemente para cualquier actividad. Esto es importante tenerlo claro, esa terminación, ¿no? Es una incapacidad total y permanente para cualquier actividad. Es decir, no es una cuestión que los médicos, y a eso vamos a ir ahora, entiendan que se pueda revertir o que se puede, digamos, o que cambiando de actividad puede no estar presente esa imposibilidad, ¿sí? Es algo justamente que acompaña a la persona, lamentablemente, porque nadie quiere tener un problema de salud que le impida trabajar, porque así como le impide trabajar, probablemente también le genere dificultades en otras áreas de la vida. Pero bueno, decía, esta imposibilidad es determinada por los médicos, no es resultado de una acción administrativa y por supuesto de una voluntad de la persona. Y eso también vayan quedándose con esa idea. La decisión de la imposibilidad es una decisión médica. Es una decisión médica en varias etapas, además. ¿Por qué? Porque cualquier persona que quiera acceder a una jubilación por imposibilidad física, naturalmente se tiene que atender en su prestador de salud, sea el que sea, con un médico que tiene que certificar, ¿sí? Un médico de la mutualista o de ACE, del hospital, de donde se atienda, tiene que certificar la patología que tiene la persona y que esa patología, bueno, tiene determinadas características que hacen que verdaderamente sea candidato por lo menos a obtener una jubilación por imposibilidad física. Ese dictamen que hace la mutualista o ese informe tiene que venir acompañado de estudios, exámenes, de su historia clínica. Claro, exacto, que de prueba que tenga la persona. Ahí se presenta al EPS, que sus propios equipos médicos vuelven a evaluar la situación de la persona, con los estudios que ya tiene, con la historia clínica que ya tiene, y con nuevos estudios o nuevas valoraciones que puedan ser necesarias para determinar el tema de la imposibilidad física, ¿sí? Ahí además hay es una cuestión que está bastante estandarizada, vamos a decir así, en el sentido de que si bien cada persona es única y se estudia cada caso y cada situación, sí en cierta medida está estandarizado que determinada patología se le asigne determinado valor, ¿sí? Para más o menos justamente que exista algo que sea homogéneo, ¿no? Y que es una cuestión hasta de seguridad para quien solicita la prestación, de saber que se le aplicó un criterio, que es el criterio que se aplica a todo el mundo. ¿Por qué me detengo en todo esto? Porque un poco cuando se discutió en la comisión, ¿sí? En la comisión de expertos, el tema jubilaciones por imposibilidad física, una de las cosas que sobrevolaba, ¿sí? En donde se dejaba entrever, era que el aumento que habían tenido la cantidad de jubilaciones por imposibilidad física en los últimos años había sido producto de que, bueno, la gente se había dado cuenta que
jubilarse por imposibilidad física le reportaba una mejor jubilación y que se había organizado, por decirlo de alguna manera, para solicitar esa jubilación y intentar que se le otorgue un retiro, una jubilación por imposibilidad física. Decía que cobran más porque la jubilación por imposibilidad física al día de hoy tiene una tasa de reemplazo, ¿sí? Acuérdense más o menos lo que siempre decimos, es ese porcentaje con respecto al promedio de los mejores años, ¿sí? La imposibilidad física tiene una tasa de reemplazo fija de 65%. Y simplemente para tener una comparación, acuérdense también que una persona que tiene 60 años de edad y 30 de servicio, al día de hoy esa tasa de reemplazo no es 65, sino que es 45. Gabriel, Pero eso tiene una... Sí, pero eso tiene una explicación muy justa que cuando se legisló, quienes analizaron esta causal, que la jubilación por incapacidad es distinta a la jubilación común, dijeron quien se incapacita para todo trabajo, quien tiene una enfermedad o tuvo un accidente que quedó, sin posibilidad de volver al empleo, tiene un presupuesto distinto. Tendrá que tomar medicaciones o alimentaciones o para el traslado, para su movilidad, y eso la Seguridad Social lo tiene que atender y lo atiende dando un porcentaje distinto. Y creo que eso es de justicia, no es un privilegio. Yo creo que nadie quiere enfermarse a tal punto de no poder trabajar para ganar un poquito más de jubilación. Parecería una barbaridad, ¿no? Exactamente. Pero aparte, voy a comentar una cosa, y tampoco estuvo mucho sobre la discusión, más allá de que sí hay cierta evidencia. Incluso quien pensara que alguien puede, repito, nadie puede presentarse y por su propia voluntad determinar que se lo jubile por imposibilidad física. Hablamos de que por lo menos tiene 2 instancias médicas que tienen que validar esa imposibilidad que presenta la persona. Pero hay un tercer elemento que muchas veces no se menciona tanto, y es que BPS audita, ¿sí?, o examina las prestaciones que otorga. No es que una vez que se otorgan las jubilaciones por imposibilidad física quedan para toda la vida. Sí, a ver, derechos para toda la vida, pero BPS siempre se reserva el derecho de, en cualquier momento, revisar. Es un procedimiento de control que hace el banco para justamente revisar que hayan estado bien otorgados, que esos criterios que hablábamos al principio, que la idea es que sean homogéneos, que se hayan aplicado bien, que sea correcto y que esa pasividad haya estado bien otorgada. Bueno, verdaderamente de los estudios que hace BPS es muy extraño, porque verdaderamente son muy pocos los casos en donde se detecta que se otorgó una pasividad que no se debió haber otorgado, ¿sí? Que no era una imposibilidad, que quizás sí existía, pero que no era total y permanente para todo el trabajo. Es mínimo, ¿sí?, la cantidad que se detectan. Por lo tanto, la abrumadora mayoría, ¿sí?, pasa por lo menos por 2 instancias y posiblemente hasta por una tercera, después de que le fue otorgado, que demuestran que efectivamente existe una imposibilidad física y bueno, que esa imposibilidad probablemente puede traer estos problemas que plantea Ariel, que ni que hablar, que tienen que ver con visitas más regulares al médico, medicación y a veces hasta acondicionamiento de la casa, ¿no?, para poder desplazarse, para poder moverse. Uh-huh. Pero bueno, esa es la realidad de hoy. ¿Qué no propone la reforma? Así como la pregunta, ¿no? ¿Qué no propone la reforma? ¿Va a seguir igual? ¿Hay algún cambio? ¿Hay alguna mejora o no? El tono de la reforma es lo que venimos diciendo, ¿no? Si la reforma es para disminuir el gasto en seguridad social, bueno, lamentablemente lo que parece proponerse, lo que se propone, va en esa línea, ¿no? En la línea de decir, bueno, las jubilaciones por imposibilidad física se gasta demasiado en esto, hay que gastar un poco menos. ¿De qué forma? Bueno, la primera y la más sencilla. Una persona que tenga, se propone, ¿no?, una persona que tenga causal jubilatoria, ¿sí?, supóngase 65 años de edad y 30 de servicio, que es la causal mínima que se propone en el proyecto,
a partir de que configura causal, ya no podría esa persona jubilarse por imposibilidad física y solo se podría jubilar por la causal común. Lo cual yo entiendo que es un poco contradictorio con esta idea de que hay que promover que la gente siga trabajando, hay que promover de que la gente extienda su vida laboral. Hay algunas propuestas que no hemos llegado a comentar aquí, pero que tienen como idea flexibilizar o hacer o dar más condiciones para que sea compatible la jubilación con el trabajo. Es decir, se le pide a la gente más esfuerzo y probablemente que extienda su vida laboral, pero lo que se le está diciendo por otro lado es, bueno, pero mira que si tenés la mala suerte de tener una imposibilidad física, no te lo voy a tener en cuenta y te voy a jubilar si tenés causal por la causal común, digamos, ¿sí? Por el sistema común. Lo cual entiendo que en cierta medida es un castigo para alguien a quien, repito, probablemente se le está pidiendo que extienda su vida laboral. Pero por otro lado, lo que sí quizás es más complicado todavía es que se modifica mucho el procedimiento para determinar ese porcentaje de cobro, que yo hoy les decía es 65% y es fijo, ¿sí? No importa cuándo se pide, no importa la edad del solicitante, no importa, si tiene derecho, ese es el 65% de los aportes que haya realizado esta persona con relación a esos aportes, ¿no? Ahora lo que se propone es que, bueno, dependiendo de la edad a la que la persona se imposibilita, tomar en cuenta los años de servicio que ya tenía registrado. Supóngase una persona que se imposibilita a los 40 años y tiene 10 de aporte o 15 de aporte, bueno, se toman esos 15 y se hace una simulación, ¿sí?, en donde se supone que ¿qué hubiera pasado si la persona, desde el momento en que se imposibilita, supongamos a los 40 años, sigue trabajando de manera ininterrumpida hasta los 65, que es la edad normal que se propone de jubilación, ¿sí? Digo normal porque es la edad, se le llama así, ¿no? Porque edad normal de jubilación. ¿Qué quiere decir? Que, repito, una persona de 40 años de edad y 15 de aporte, le faltaban 25 para llegar a la edad normal, le faltaban 25 para llegar a 65, por lo tanto esos 25 años, ¿sí?, se presume digamos, se imagina que la persona trabajó de manera constante, o sea, se le sumarían 25 años más a su historia laboral. Ya tenía 15, por lo tanto 25 y 15, se hace una simulación de que esa persona se hubiera jubilado a los 65 años de edad y 40 de servicio, ¿sí? Y se aplica el factor que se tiene que aplicar a 40 años de trabajo, ¿sí? Que de eso hemos hablado también, cómo se determinan las tasas de reemplazo a partir de un número fijo que se multiplica por la cantidad de años de trabajo que tiene la persona. Este mecanismo, se están dando cuenta ustedes, lo que estarán escuchando, que es bastante complejo y bastante más difícil de entender que el hecho de decir, bueno, tengo una imposibilidad del 65%. Bueno, en resumidas cuentas, este mecanismo puede ser puede definir tasas de reemplazo similares a las que existen ahora o incluso superiores para personas muy jóvenes, pero puede ser muy complicado para personas que después de los 40, después de los 45 y sobre todo que hayan tenido historias laborales irregulares, es decir, que no hayan tenido la suerte de cotizar todo el tiempo que trabajaron. Para esas personas verdaderamente la diferencia entre la tasa de reemplazo que obtendrían hoy y la que pueden obtener es verdaderamente muy importante, y siempre estoy hablando a la baja, ¿no? Con lo cual se reduciría la cantidad de dinero que recibirían, el monto de la prestación. Por lo tanto, se puede llegar a afectar la cantidad de jubilaciones y el monto que se paga. Dos reflexiones ahí me aparecen al escucharte, aunque no es la primera vez que analizamos, que vemos esto, pero uno empieza, ¿no?, cada vez más a preocuparse, porque, a ver, salvo si es un accidente de trabajo, un accidente de tránsito que me incapacite,
en general las enfermedades, las discapacidades vienen más cerca de la edad de retiro, más a partir de los 50, de los 60, que aparecen enfermedades. Y por lo tanto, la caída puede ser importante del monto que se reciba, pero lo relaciono con las actividades de riesgo. Es decir, existen actividades de riesgo que por el tipo de trabajo y que no puedo modificar las condiciones de trabajo, yo bonifico y que cada 3 años de trabajo le cuento 4 en forma ficta y ese año de trabajo también se lo agrego a la edad, de forma de retirarlo del riesgo antes. A ver, la gente que trabaja embarcada, no podemos cambiar la oscilación del barco en alta mar y que no nos da estabilidad y que nos produce problemas. El estar siempre trabajando mojado, porque bueno, recoger la red y el agua y la sola y estar al sol o estar al frío, todo eso lleva a que la actividad de la pesca sea bonificada. Acá le postergo indirectamente la bonificación, porque antes tenía que tener esos fictos para llegar a los 60. Ahora lo postergo a los 60 hasta los 65, porque el cálculo ficto tiene que juntar 65 años de edad. Entonces, hay más riesgo a poder tener enfermedades. Y si me voy a jubilar por incapacidad, resulta que me dan menos. Creo que ahí el análisis trasciende el propio articulado y ver cómo afecta. Y puse el ejemplo de la pesca bien claro, pero las bonificaciones en todo el área docente, a todos los niveles, desde la maestra rural, secundaria, la UTU, la Universidad de la República, y bueno, otras actividades, los radiólogos que trabajan con temas ionizantes y otras actividades, que bueno, que no se forma una comisión para rever lo que hablábamos antes con Waldemar de el Poder Ejecutivo, en una comisión que formará, reverá. Entonces, yo creo que son temas para seguir conversando, para profundizando, pero que cada uno de los que vamos tratando muestra un recorte y lo que decíamos al principio. No es solo la postergación a los 65 años de edad lo que contiene este proyecto. Sí, comparto completamente, Ariel, es un poco la línea general del proyecto, lamentablemente, y bueno, en este caso, con estas prestaciones que tienen este componente tan especial que es, bueno, justamente brindar una cobertura no solo de vejez, sino que muchas veces asociada a una imposibilidad, que como vos bien decís, están los datos aparte del propio BPS, que muestran que digamos, si uno mira las jubilaciones por imposibilidad física que están otorgadas hoy y lo separa por tramos de edad, naturalmente lo que observa es que en los tramos más jóvenes hay muchas menos jubilaciones por imposibilidad física, ¿sí? porque generalmente depende de un accidente, y que eso se va concentrando a lo largo de una vida laboral que tiene un cierto desgaste, ¿no? Entonces, si se acumulan al final de la historia laboral o llegando al final, y sabemos además, porque también está estudiado, que es cuando hay más problemas para completar los años, ¿sí? Porque la gente a lo largo de su vida tuvo dificultades para llegar, para trabajar de manera constante y sobre todo para trabajar de manera formal, constante. Bueno, lamentablemente es un riesgo muy alto que se perjudique a la gente en una edad muy complicada para conseguir otro trabajo, y más si tiene una imposibilidad, ¿no? Tal cual. Un abrazo, Gabriel. Bueno, abrazo. Gracias. Nos encontramos. Gracias, Gabriel. Qué tema que trae uno, otro, Ariel, ¿no? Es interminable. Sí. Bueno, vamos la semana que viene, comprometemos también a Gabriel a hablar del multiempleo. ¿Y qué pasa cuando yo me puedo jubilar? Que puedo, bueno, lo que se dice vulgarmente, poder jubilarme por una caja y después por la otra. Me llegaron un montón de WhatsApp como todos los sábados saludándonos, diciendo que están escuchando la radio. Bueno, algunos amigos de carnaval, no les voy a decir al aire el sobrenombre, aunque los sobrenombres son comunes, cariñosos, pero un gustazo compartir con todos cada sábado
en Caminantes, ¿no? Y el sábado que viene a las 7 acá, Ariel, seguiremos haciendo Camino al andar. Gracias, un abrazo, chao.